Hoy es jueves de hablar de medio ambiente a las 8 de la mañana, 51 minutos. Vamos a tratar un tema bien interesante en esta jornada. ¿Qué estamos haciendo con los residuos que estamos generando en el departamento de Antioquia y cuáles son las estrategias? ¿Cómo ha venido implementándose en Antioquia todo este tema de los avances de la Estrategia Departamental de Economía Circular que se creó desde el año 2021? Está con nosotros Mauricio Faciolince, él es el gerente del Convenio de Economía Circular entre la Gobernación de Antioquia y el Centro de Ciencia y Tecnología del departamento. Gerente, buenos días, qué rico tenerlo por acá. Lo mismo, muchas gracias a todos y un saludo para todos y para todas las personas que nos están viendo. ¿Hemos avanzado en esa estrategia, en ese tratamiento diferente de los residuos? Muchísimo, pues primero por un cambio de perspectiva, porque yo creo que hablar de residuos ya no es solamente, digámoslo, un proceso, sino que tenemos que hablar de recursos. Los residuos realmente son un valor. Y entonces cuando hablamos de economía circular, pues hablamos de un proceso económico, que cuando hablamos de un proceso económico tenemos que hablar de que eso tiene que generar réditos positivos. Y ese es el fin de la economía circular. Entonces, por eso, dentro del marco de la emergencia climática que declara el gobernador de Antioquia, se establece una estrategia de economía circular, un sistema de economía circular que nos permite hoy poder tener una mirada distinta en 14 nodos que tenemos en todas las diferentes subregiones de Antioquia. Tenemos un nodo, por ejemplo, en Urabá, donde trabajamos el tema de las bolsas plásticas con las que cubren las plataneras o las bananeras en ese sector. Tenemos un nodo en el Nare. Ayer estábamos reunidos con los cementeros. Los cementeros se tragan al día 1.200 toneladas de carbón para la producción de carbón en el Nare. Y ese carbón podría ser reemplazado con basura. Entonces podríamos desarrollar ahí un cambio total en ese ambiente que tenemos en el Nare. Y así 14 nodos, el nodo textil aquí en el sur del Valle de Aburrá, bueno, y muchos procesos que estamos haciendo al interior de cada uno de esas subregiones de Antioquia. Ahora, ¿cómo hacer para cambiar esa mentalidad de los empresarios? Usted ya lo decía, listo, nos reunimos con los cementeros y reunirnos con la gente de la cadena de confección aquí en Antioquia, en el Valle de la Aburrá. Pero un tema de mentalidad, primero, ¿cómo decirles, venga, es que hay una economía circular que estamos perdiendo plata todos? Por un lado estamos contaminando. ¿Cómo cambiar ese chip? Yo creo que el chip se cambia en el momento en que ellos ven que hay un valor económico alrededor de esto. Y eso es muy importante. Las empresas están para producir plata, ¿cierto? Obviamente tienen una responsabilidad social, empresarial, muchas desarrollan actividades filantrópicas que son muy importantes, pero clave es que ellos entiendan que aquí hay un valor económico, que al final de la cadena o que produciendo de manera eficiente algunos de sus procesos pueden llegar a tener eficiencias en su PIG al final del día. Y eso es lo que hacemos clave, que ellos estén pensando cómo salvar el planeta, pero eso, digamos, es una banderita que se ponen y que tiene algún rédito. Hoy en día tenemos consumidores más conscientes que les interesa que las empresas estén haciendo cosas importantes. En estos días me pasaba con una adolescente que miran las etiquetas para saber de dónde vienen las prendas, porque tienen el imaginario, que no es imaginario solamente de que las prendas chinas o de las prendas hechas en algunos países no tratan bien a los niños. Entonces ya el consumidor es muy consciente, entonces las empresas hoy entienden que parte de esa cadena pues tienen que estructurar un establecimiento de pasos para que la gente los compre también, y eso es parte del mercadeo y un mercadeo verde que yo creo que es también importante en esa cadena. Gerente, ¿qué tanto hemos avanzado? Porque determinar eso nos permite saber también cuánto nos falta, y uno supondría pues falta más de lo que hemos ganado, aunque hemos ganado. Falta muchísimo. Tenemos todos los días, al año vertemos en Antioquia 1.700.000 toneladas de basura. Hoy en día, todos los días estamos llenando 11 piscinas olímpicas de basura en el vertedero de La Pradera. Esa es la dimensión del problema que tenemos. Recuperamos muy poquito, menos del 15% en el departamento. Tenemos una estructura donde tenemos que fortalecer esas cadenas de recicladores que tenemos hoy en día. Ustedes estuvieron hace poquito aquí a ACEMAR con la Residutic, por ejemplo, que son labores muy importantes que tenemos que fortalecer desde el Estado. Y cómo reunir
al Estado con la ciencia y la tecnología. En este convenio, por ejemplo, se ve muy claro cómo el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, el CTA, fortalece lo que está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente en una unión, en una alianza, para poder montar un sistema y pensar en otros procesos tecnológicos. Yo pongo un ejemplo siempre en estos días que me ha parecido muy lindo, una bebida gaseosa muy famosa que siempre se destacó por tener las botellas verdes. Y tomó la decisión estratégica de poner las botellas blancas porque la botella verde no se puede reciclar. Es una botella, es un cambio muy importante en imagen, pero al mismo tiempo se aprovecha de eso para hacer free press y se volvió tendencia mundial de ese cambio tan importante, pero que al mismo tiempo al final sí recibe el rédito que se tiene que hacer, y es que la botella se pueda reciclar. Entonces hoy vemos una botella que tradicionalmente durante más de 40 años fue verde, hoy la vemos transparente, y eso genera hoy en día un proceso que se pueda reciclar al final. Entonces yo creo que eso es lo importante, cómo juntamos la ciencia, la tecnología y la innovación en el marco de los residuos y cambiar y dejar de hablar de residuos, hablar de recursos y empezar a hablar de economía circular. Yo creo que es muy importante. Gerente, hay grandes contribuciones desde las empresas, pero ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestros hogares, desde la vida cotidiana, pensando en economía circular? Yo creo que no sacar disculpas, Andrea, frente al tema de la separación en la fuente. Sí. Yo creo que eso es lo más importante. No, es que los carros pasan y se la llevan toda junta. No, entonces llévela usted. Entonces hay muchos centros de acopio donde recogen ese reciclaje que la gente lleva. Yo tengo casos muy cercanos donde ellos recogen y hacen las botellitas de amor y recogen las tapas y van haciendo una acumulación y después van y las llevan a un centro comercial o lo cambian por puntos en alguno de los supermercados de la ciudad donde hay máquinas para hacerlo. Yo creo que no podemos tener disculpas, no podemos adjudicarle todo esto a la empresa de aseo o a los demás. La reflexión es uno, y el paso importante es hacer la separación en la fuente. Ese es el cambio radical que nosotros tenemos que hacer para que esos recursos sean aprovechados al final. Gerente, cuando uno revisa todo este componente de los 14 nodos, esto muestra un mundo de posibilidades de lo que podemos hacer en Antioquia de una manera diferente, además de generación de recursos económicos. Pero ¿cómo garantizar que esto se mantenga? Viene un cambio de administración y que ese trabajo que se ha hecho pues no se pierda. Eso es súper importante porque obviamente pues el 1 de enero vamos a tener nuevo gobernador y nuevo alcalde, y yo desde aquí, y ustedes que han tenido aquí a los candidatos, pues les hago una invitación a los dos. Al alcalde de Medellín del 1 de enero lo invito a que cambie el nombre y el mindset de la vicepresidencia de residuos sólidos de EPM y la convierta en una vicepresidencia de economía circular, y que entiendan que ahí hay un negocio. Y yo creo que ahí hay un cambio importante. Ojalá los candidatos pudieran pensar en eso y decir, EPM puede ver un negocio en ese campo. Y en el lado de la gobernación, yo creo que también GenMás, que es una empresa que se ha dedicado a la generación de energía a través de pequeñas hidroeléctricas en el departamento, también podría pensar cómo podemos generar no solamente energía, sino otros procesos, gas, por ejemplo, en Antioquia, a través de la economía circular. Entonces yo creo que hay una responsabilidad desde la gobernación muy importante, obviamente continuar con el sistema de economía circular, pero yo creo que visto desde el punto de vista empresarial, GenMás tiene una gran oportunidad, y desde el punto de vista de la alcaldía, la EPM, ahí hay una responsabilidad de cambiar ese chip de dejar de pensar en residuos y pasar a pensar en economía circular. Mauricio Faciolins, el gerente de Economía Circular de Antioquia. Mauro, muchas gracias por acompañarnos y contarnos esta historia. A ustedes un abrazo y gracias.